Samson, revelado el milagroso plan de Dios en 2026, un inesperado viaje de fe y redención 4K. En el tercer año de Joacim, en medio de la oscura opresión filistea que asolaba al pueblo de Israel, en la tierra de Sora, perteneciente a la tribu de Dan, un niño nacería destinado a cambiar el rumbo de su nación. Su madre, estéril, había recibido un mensaje celestial. No beberás vino ni sidra, y no comerás cosa inmunda, porque he aquí, concebirás, y darás a luz un hijo. Desde su gestación, Sansón fue apartado para un propósito divino con un voto de nazareo, que le otorgaría una fuerza descomunal para luchar contra sus enemigos. El viento cálido del desierto acariciaba su rostro mientras crecía, absorto en las enseñanzas de su madre. Su corazón latía al compás de un pueblo oprimido, colmado de una angustia que pulsaba en cada rincón de Israel. Sin embargo, su alma joven se debatía entre la devoción a Dios y la tentación del mundo que lo rodeaba. El momento crítico llegó cuando se dirigió a Timnat en busca de una esposa entre los filisteos. Su decisión fue, en definitiva, como levantar la antorcha del sacrificio, desafiando directamente el pacto que tenía con su Dios. «Quiero tomarla por mujer», clamó Sansón, ignorando las súplicas de su familia. Este sencillo acto de rebelión fue el comienzo de su descenso, un camino que pronto lo vería enfrentarse a un león rugiente. Sin embargo, lleno del Espíritu del Señor, su fuerza fue sobrehumana. Desgarró al león como si fuera un cabrito. Este hecho no fue solo una victoria física, sino también un recordatorio de que en cada triunfo había una advertencia del cielo. Actos de valentía lo llevaron a arrebatar la libertad de un pueblo esclavizado, como cuando, con astucia, consumió los campos de los filisteos. Sin embargo, en cada victoria, la sombra del pecado se cernía sobre él, tentándolo a adoptar lo que le era ajeno. Su corazón, atraído por la belleza de Dalila, se encontraría en la trampa del desamor. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Dalila, con sus dulces palabras, buscó conocer la clave de su fuerza. Perseguía algo más que su amor. Ansiaba ganar la fama de sus enemigos. Sansón, ciego por el deseo, reveló su mayor secreto. La traición se acercaba como una sombra, y la gloria de Dios empezaba a desvanecerse. Capturado y humillado, Sansón fue llevado a un templo conectado a la gran traición que había vivido. Ante los filisteos, humillado, clamó: «Señor, acuérdate de mí, por favor, y fortaléceme esta vez». Mientras sus manos se posaron sobre las columnas, la fe rodeó su ser, clamando por justicia. La verdadera victoria se acercaba, pero ¿podría su última acción ser suficiente para restablecer el honor de su pueblo y su Dios? La tensión crecía en el aire, inclusive entre las columnas que sostenían la estructura. La historia de Sansón seguía adelante, recordándonos que la redención puede brotar incluso de la traición. Un desenlace estaba a la vista, y el plan de Dios comenzaba a desplegarse, desafiando toda lógica humana. A medida que Sansón se encontraba en medio de los filisteos, los ecos de su vida resonaban en el vasto recinto del templo de Dagón.
Las risas burlonas y los gritos de victoria de sus opresores llenaban el aire, formando una melodía macabra que danzaba entre las sombras de un pasado glorioso. Con sus ojos oscuras y la cólera rugiendo en su corazón, se dio cuenta de que su fuerza física había sido su orgullo y su caída. «Alabado sea Dagón, el dios de los filisteos», se escuchó murmurando entre la multitud. Fue entonces cuando Sansón, debilitado y atado, comenzó a clamar en silencio. Su mente, en medio de la oscuridad, empezó a recordar las promesas del Altísimo. La luz divina que una vez brilló en su vida parecía apenas un destello, pero en lo más recóndito de su ser, un eco de esperanza todavía latía. Mientras las risas resonaban, pidió a un joven que le guiara y le colocara las manos sobre las columnas que sostenían el templo. «Déjame tocar las columnas», dijo con firmeza, saboreando cada palabra como si cada sílaba fuera un llamado a su redención. El joven obedeció sin entender el peso de esa solicitud, pero Sansón sabía que sus manos, aunque debilitadas, podían volverse instrumentos de liberación para su pueblo. En ese instante, el Espíritu de Jehová comenzó a moverse en él una vez más. Las cadenas de su traición y el peso de su humillación se desvanecieron con ella. Con cada segundo que pasaba, su fe se fortalecía y en su interior ardía un fuego sagrado que lo llenaba de poder. La súplica ferviente y desesperada, «Señor, acuérdate de mí», resbalaba por sus labios raídos como un rayo de luz en la oscuridad. Mientras se apoyaba sobre las columnas, sus manos y el poder del cielo comenzaron a converger. «Señor, fortalece esta vez mis brazos para vengar la pérdida de mis ojos y de mi pueblo», clamó con voz entrecortada. La multitud, ajena a la transformación que sucedía, continuaba burlándose, incapaces de sospechar el asombroso giro que se aproximaba. Como un huracán liberado de su presa, Sansón reunió todas sus fuerzas. En un acto de desafío supremo, empujó. Las columnas temblaron y la estructura comenzó a crujir. Los gritos de la multitud se convirtieron en un clamor frenético, mientras la tierra temblaba bajo sus pies. El templo, símbolo de la opresión, se debilitaba, y el cielo parecía sonreír con un sutil destello de justicia. La caída de aquellas columnas no solo significaba la derrota de sus captores, sino la victoria del plan divino en el corazón de un hombre que había perdido el rumbo, pero que había sido redimido en el último instante. Sin embargo, mientras caía la edificación, la última imagen en la mente de Sansón no era solo la del estruendo, sino la de un pueblo liberado por la mano de Dios. Entonces, con el soplo del viento, un susurro se desplegó entre el polvo y las ruinas. «Esto es solo el comienzo de mi redención», resonó en su corazón, un recordatorio poderoso de que aún en el caos, el plan de Dios se sigue tejiendo en la historia de su pueblo. El eco de la última acción de Sansón resonó como un recordatorio de promesas aún por cumplir en el tejido eterno de los cielos. La sombra de lo que está por venir se cernía sobre Israel, una bella revelación que aguardaba a ser desplegada. ¿Qué otro plan tiene el Señor para su pueblo en la tierra prometida? La historia de Sansón continuaría siendo un símbolo de esperanza, aunque las páginas del futuro permanecieran en blanco, esperando ser llenadas por la mano soberana de Dios. El polvo comenzaba a asentarse sobre lo que una vez había sido el espléndido templo de Dagón. En medio del desmoronamiento de aquellas columnas, un silencio tenso cubrió a la multitud antes bulliciosa. El eco de la caída resonando como un galope de caballos en la lejanía. Sansón, allí en medio de la devastación, yacía cargado de un poder renacido, su sacrificio un grito de liberación para un pueblo que había estado atrapado por generaciones bajo el yugo de la opresión filistea. Los filisteos, confusos y aterrorizados, corrían en diferentes direcciones, mientras que el pueblo de Dios, que había estado silencioso,
comenzó a movilizarse lentamente hacia los escombros, caos en sus corazones, pero con la chispa de una nueva esperanza encendida en sus almas. La victoria no solo era de Sansón, sino de cada israelita que había padecido la pasión del sufrimiento. Desde el fondo de la ruina, una voz resonante se alzó. «Es Jehová quien ha hecho esto. Él ha escuchado nuestras súplicas». El fervor aumentó, y el pueblo, mirando los restos del templo, comenzó a adorar al Dios de Israel, su poder manifestándose en aquel acto heroico. Los corazones que habían estado postrados en desconsuelo ahora se llenaban de una renovada fe. El eco de la última súplica de Sansón resonó en sus corazones. «Señor, acuérdate de mí». Sansón, en su muerte, se convirtió en un símbolo de restauración y propósito divino. El filo de la espada de la opresión se había quebrado, y en su último respiro, el antiguo pacto que Dios había hecho con Israel parecía cobrar vida. En medio de la alabanza que surgía, un susurro de clarividencia se hizo sentir en el aire, un recordatorio de que el plan de Dios abarca las generaciones, trayendo redención incluso de lo que parece una derrota. Mientras las sombras del templo caído cubrían a la multitud, Dios, que había estado silente durante tanto tiempo, se dispuso a hablar. Una nube oscura se desplazó por encima, reflejando el descontento de los cielos. «He aquí, lo que crees perdido será restaurado, y lo que crees imposible será hecho». Las palabras flotaron en el aire, y el pueblo se estremeció, percibiendo que aún había más por venir. Un hombre anciano, de rostro surcado por el tiempo y la sabiduría, se adelantó. «En cada calamidad, su mano se mueve, como lo dice en su palabra, y no se cansará mi mano de ayudarte». Su voz, llena de autoridad, se mezcló con el viento, recordando las antiguas promesas que habían guiado a sus antepasados. Lo que ha acontecido hoy es solo parte del plan divino, un paso hacia la liberación final que Él ha prometido. Sin embargo, en las profundidades del corazón del pueblo se gestaba una pregunta: ¿cuál será el próximo paso que Dios tomará? Las respuestas parecen vagar como un eco entre los escombros, dejando el aire rebosante de expectativa. Cada israelita entendía que este no era el final de la lucha, sino el comienzo de una nueva jornada, donde la fidelidad del Creador iluminaría el oscuro camino por delante. «Pronto, un nuevo líder se alzará en medio de nosotros», dijo el anciano, mirando a la multitud con esperanza renovada. «Dios no ha terminado todavía. Él levantará uno que será guiado por su propósito y traerá justicia a su pueblo». Así, mientras el polvo se asentaba y más allá de las ruinas, la gente comenzaba a seguir el eco inmediato de sus corazones. Un pensamiento reverberante y poderoso se deslizaba entre ellos. ¿Qué más tendrá preparado el Señor para su pueblo? Las promesas esperaban en la niebla del futuro, y la historia de Sansón, en su sacrificio, había abierto la puerta a la manifestación de algo mucho más grande. Una revelación divina estaba en el horizonte, y el pulso de la redención comenzaba a latir de nuevo en la tierra prometida. La multitud continuaba congregándose entre los escombros del templo caído, sus corazones latiendo al unísono, inundados de un fervor renovado. Entre ellos, un joven cuyo rostro llevaba las huellas de la tristeza y la opresión, se acercó al anciano que había hablado con tanto poder. ¿Cómo sabremos que Dios ha de actuar ahora? ¿Hay alguna señal de su propósito en este momento? Su voz, aunque temblorosa, era portadora de una esperanza tenue. El anciano, mirándolo con sabiduría profunda, respondió: «El Señor siempre guía a su pueblo. Recuerda, niño, que cuando los cielos se cierran y las tierras parecen yacer en penumbra, es entonces cuando el alma aguarda con mayor ansia el amanecer de su promesa. Así como Moisés levantó su vara en el Mar Rojo, un nuevo líder deberá levantarse entre nosotros y guiar nuestra marcha
hacia la libertad prometida. Mientras hablaba, la multitud comenzaba a dispersarse de a poco, pero el eco de las palabras del anciano resonaba con fuerza en el interior de cada uno. Las llamas de las antorchas comenzaron a iluminar los rostros, reflejando el espíritu que se encendía en cada corazón. No obstante, en las sombras alejadas, los filisteos, aunque desprovistos de valor, estaban maquinando su revancha. La noticia del gran desastre se extendió rápidamente entre ellos, y los líderes filisteos se reunieron en consejo. «Debemos actuar rápido», dijo uno de ellos, su rostro surcado por la furia. «Si este pueblo encuentra un nuevo líder que los guíe, nuestra dominación estará en peligro. Debemos encontrar y destruir cualquier esperanza que ellos puedan tener». Desde el otro extremo, el pueblo de Israel, aunque con un aplomo renovado, todavía no sabía el nombre del líder que había de levantarse. En ese clima de incertidumbre surgió un hombre valiente llamado Jefté, procedente de Galaad. Había crecido en medio de la lucha y en el desasosiego de las divisiones tribales, su corazón repleto de valor y sed de justicia. Desde la lejanía contemplaba el suceso que había estremecido a los suyos. «Quizá mi tiempo haya llegado», murmuró, tratando de discernir entre el clamor del pueblo y la quietud en su corazón. Tenía una fuerte convicción de que, al ser llamado, podría llevar a Israel a un nuevo amanecer, tal como lo había hecho Sansón con su sacrificio. Volviendo su mirada al cielo, suplicó: «Señor, si es tu voluntad, que se cumpla en mí la redención que anhelamos». Los días siguieron pasando, mientras entre el pueblo de Dios se esparcían rumores de visiones y sueños de un nuevo líder. Era entonces cuando el cielo, que había permanecido callado, reveló su respuesta. En el silencio de la noche, una estrella brillante apareció, colgando sobre la tierra de Israel como una promesa tangible de restauración. Varios pastores, que mantenían su vigilia sobre los rebaños, vieron la luz celestial y se llenaron de temor y asombro. «¿Qué significa esto?», se preguntaban entre ellos. La visión despertó un eco en sus corazones que resonaba con la historia de antaño, recordándoles las profecías de un Salvador que vendría para su pueblo. Quizás un renacer está por suceder. «Es tiempo de actuar y buscar al que Dios ha elegido», dijeron con fervor, guiados por la estrella. Y así, la comunidad de Israel, unida en un entusiasmo renovado, comenzó a buscar con oraciones y súplicas al Salvador prometido. El anciano, mientras tanto, continuaba hablando con los jóvenes, sembrando semillas de fe y esperanza en cada conversación. Dios no ha olvidado a su pueblo. La redención está en camino, y cada lágrima que se ha derramado es un testimonio de que su gloria ha de ser revelada. En este instante de expectativa vibrante, una revelación se gestaba en el corazón de Dios y en el anhelo de su pueblo. Sin embargo, lo que aún no sabían era que la respuesta a sus oraciones podría llevarlos a un viaje inesperado, donde la resistencia y la fe serían puestas a prueba. ¿Qué desafío se interpondría en su busca por el nuevo líder y cómo éste revelaría el milagroso plan del Altísimo? La historia continuaba desarrollándose en un apasionante camino hacia la redención que solo Dios podía orquestar. Un misterio que los llevaría a descubrir que lo que parece perdido puede ser restaurado de maneras inimaginables. Los días se sucedieron y el brillo de la estrella continuaba iluminando el cielo sobre Israel, como un faro de esperanza en medio de la desesperación. La gente de Israel, unida en ferviente oración, se llenó de expectativa, creyendo que la promesa de un nuevo líder se estaba aproximando. Entre ellos, Jefté sentía un pesado llamado en su corazón, como si cada latido lo acercara más a su destino divino. Las voces de la multitud clamaban en las noches oscuras, resonando en las colinas: «¿Dónde está el prometido?».
Las mujeres y los niños celebraban pequeñas reuniones llenas de espíritu, compartiendo relatos de héroes antiguos, de aquellos que habían librado sus antepasados de la opresión. El ser humano puede caer, pero Dios levanta al caído, decían, llenos de fervor, recordando aquellas palabras inscritas en el corazón del pueblo. Mientras tanto, en la oscuridad, los filisteos se preparaban para dar el golpe fatal. Se organizaban en secreto, buscando convertirse en sombras letales, dispuestos a desmantelar cualquier atisbo de esperanza entre sus enemigos. Si hay un nuevo líder, lo detectaremos, prometían los jefes filisteos con astucia. Un temor palpable recorría la aldea de Israel, así como la expectativa de un conflicto inminente. Una noche, mientras Jefté estaba a solas en su tienda, una visión poderosa lo sacudió. En ella, un poderoso ángel de luz se le apareció, y el mensaje que trajo resonó en su pecho. Jefté, el Señor ha oído el clamor de su pueblo. Él te ha elegido para levantarte como líder y guiarlos hacia libertad. Tu valor será probado, pero en ti estará la promesa de redención por medio de la fe. El impacto de esa declaración lo paralizó momentáneamente. La designación de tan alto honor venía acompañada de una gran responsabilidad. Con el corazón bombeando con una nueva fuerza, Jefté se arrodilló, susurrando, «Señor, aunque mi pasado está manchado, confío en tu promesa. Estoy dispuesto a ir, pero fortaléceme en esta tarea». Y así, la resolución de un solo hombre comenzaba a resonar en el corazón del pueblo, convirtiéndose en la chispa que encendería la llama de la liberación. Mientras tanto, a lo lejos, un manto oscuro de conspiración se tejía entre los filisteos. Un espía se había infiltrado en las tierras israelitas, observando y escuchando todo. Sus ojos escudriñaban cada reunión, cada susurro de fe, en busca de la señal que lo condujera al nuevo líder que podría resurgir. El día siguiente amaneció con una atmósfera cargada de anticipación. Las voces de los israelitas, ahora guiadas por Jefté, resonaban en las colinas con mayor fervor. «El tiempo es ahora», proclamaban. «Nos levantaremos y enfrentaremos a nuestros opresores». A medida que se agrupaban, una unidad inesperada comenzó a formarse entre ellos, armando no solo herramientas, sino también corazones valientes. Mientras los filisteos maquinaban en la penumbra, los israelitas se sumían en un crepúsculo de determinación. Los ojos de Jefté, iluminados por la luz de la estrella, miraban firmemente hacia adelante, uniendo en su corazón cada historia de liberación pasado, cada clamor levantado por su gente. La sombra de la batalla se cernía, pero la luz de la promesa seguía brillando más intensamente. Y así, en medio de estas tumultuosas circunstancias, el pueblo de Israel aguardaba la llegada de un nuevo amanecer, solo para descubrir con el tiempo que esta gran lucha no solo determinaría su libertad, sino que también revelaría de maneras nunca antes soñadas el plan soberano de Dios. Porque lo que aún no sabían era que cada paso hacia la confrontación era, en realidad, un paso hacia el cumplimiento de las antiguas profecías, donde la victoria traería consigo no solo la liberación, sino la presencia palpable de Dios entre su pueblo. ¿Qué sacrificio esperaría en el horizonte? ¿Y cómo demostraría su gloria en la historia de Israel? La narración se transformaba, pero la fe continuaba creciendo. El camino hacia la redención estaba preparado y una sorprendente revelación del propósito divino estaba por llegar. Mientras el sol se alzaba sobre las tierras de Israel, la brisa llevaba consigo una mezcla de incertidumbre y esperanza. Jefté, ahora con firmeza en su corazón, convocó a los líderes de las tribus en un claro junto al arroyo. En ese lugar, donde tantas veces se había clamado a Dios en busca de alivio, él quería que abordaran la tarea monumental que les aguardaba. La multitud, ansiosa por escuchar,
se aglomeró a su alrededor, los rostros marcados por la expectativa. «Hermanos y hermanas», comenzó Jefté con voz resonante, «ha llegado el tiempo de levantarnos. El Dios de nuestros padres nos mira, y como antes lo hizo con Moisés, así nos ha elegido. El ángel del Señor me ha enviado a decir que la salvación está cerca. No nos enfrentamos a simples hombres, sino a las fuerzas que buscan la sombra de nuestra esperanza». Su exhortación reverberó a través del grupo, corazones ardientes, encontrando unidad en su mensaje. Algunos recordaron historias de batallas pasadas, donde la intervención divina había resultado en victorias inesperadas. Los murmullos de afirmación llenaron el aire, y los rostros se iluminaban por el fuego necesario para enfrentar lo que se avecinaba. Mientras tanto, los filisteos, bajo el manto de la oscuridad, se preparaban para un ataque sorpresa. El espía que había infiltrado las tierras israelitas llevó noticias a sus líderes. Los israelitas se congregan. Su nuevo líder habla de batalla y esperanza. Debemos adelantarnos y cortarles el ímpetu antes de que crezca. La maldad que reinaba entre ellos se gestaba y los hombres comenzaban a afilar sus armas, confiantes en su superioridad. Al caer la noche, mientras Israel se unía en oraciones fervientes, una figura se materializó ante Jefté en el campamento. Era un anciano, de rostro sereno, pero marcado por las experiencias que sólo los años pueden otorgar. «Yo soy el profeta de Dios», anunció, «y vengo para compartir un mensaje. Prepárate para la restauración, porque en tu lucha no solo estarás luchando por ti, sino que los cielos se abrirán y el mundo verá la gloria del Señor». La sorprendente palabra del profeta hizo que el corazón de Jefté se acelerara. ¿Qué podría significar esto? La lucha no solo sería para su pueblo, era algo más vasto, algo que resonaría en generaciones. Las voces de los ancianos israelitas lo guiaban, cada historia de liberación entrelazada con un propósito divino. Sus pensamientos se entrelazaban en su mente. ¿Será que la victoria abarcará más que la simple libertad? ¿Cómo se manifestará el poder de Dios entre nosotros? Mientras sus preguntas resonaban, el anciano continuó. Tu fe será la llave y la obediencia tu principal arma. Recuerda las palabras de Dios. Nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Ahora ve y marcha con el poder que solo Él puede otorgarte. La madrugada comenzó a filtrarse en el horizonte y el pueblo se dispuso a cruzar hacia sus enemigos con temor reverente, pero llenos de un espíritu inquebrantable. Jefté levantó su espada en señal de batalla, su corazón palpitando en un ritmo divino. En su interior, un eco de promesas antiguas se alzaba, cada palabra proporcionándole fuerza. Mientras tanto, las sombras de los filisteos se movían con malicia, pensando que la victoria sería suya. Pero un sentimiento de inquietud se había apoderado de ellos, un temor que no podrían ignorar. Sus corazones resonaban con la pregunta, ¿qué es lo que esta estrella entre las nubes significa? Al enfrentarse en el campo de batalla, Jefté se erguía con confianza, decidido a no solo ser el instrumento del juicio de Dios, sino también el canal de su redención. En ese momento crítico, el cielo mismo parecía esperar lo que estaba por descubrirse. La obra maestra del plan divino se estaba entrelazando, ligando corazones y destinos, mientras las fuerzas de luz y oscuridad se encontraban. Jefté respiró hondo, recordando que todo lo que había ocurrido hasta ese instante era parte de un designio más grande, que vendría a revelar el milagro de la justicia divina. Porque lo que aún no sabían era que en medio de este enfrentamiento Dios estaba preparando una revelación que iría más allá de su entendimiento. Había llegado el momento para que su maravilla se manifestara, y una poderosa verdad estaba lista para ser revelada,
una que cambiaría el rumbo de la historia y la comprensión del pueblo de Israel sobre su poder redentor. ¿Qué podría estar por desatarse en el campo de batalla? La espera de la respuesta se volvía insoportable, y pronto el cielo propio se abriría en su defensa. Y así, al despuntar el alba, el campo de batalla se extendía ante Jefté y su ejército, como una recepción apoteósica de almas en conflicto. La atmósfera se impregnaba de electricidad, una moral elevada que, aunque latente, se vislumbraba en cada rostro. La primera luz del día se mezclaba con el eco de sus almas clamando a Dios, cada uno un corazón palpitante en un solo coro de súplica. Señor, danos fuerza. El estruendo que avanzaba desde el campamento filisteo rompió el silencio augurando un encuentro sanguinario. Las primeras sombras de sus oponentes asomaban, malvadas y temibles, y la tensión crecía hasta romperse. Jefté se volvió hacia su pueblo, avivando el fuego de su fervor. No temáis, valientes de Israel. El Dios que nos liberó de Egipto hoy pelea por nosotros. Debemos permanecer firmes, pues la batalla no es nuestra, sino de Dios. Mientras sus palabras se deslizaban como miel en el aire, un rayo deslumbrante iluminó el horizonte. La multitud, sorprendida, observó cómo un destello de luz brilló en lo alto, una señal de la intervención divina. Algo sobrenatural se cernía sobre ellos, y un murmullo de asombro se desató entre sus filas. ¿Ves eso? Es la promesa del Señor, gritó un anciano, lo que contagió a la multitud con un fervor renovado. Sin embargo, del lado filisteo, el miedo comenzó a transformar la confianza en caos. Ruidos de descontento se multiplicaron entre sus filas, y la confusión se apoderó de ellos. Un líder filisteo, al observar el tumulto, trató de restaurar la calma, pero su voz se ahogó entre los gritos de sus guerreros desorientados. ¡Avancen! ¡No retrocedan! Pero las palabras no lograban vencer el terror que había anidado en sus corazones. Entonces, en ese preciso instante, Jefté alzó su espada hacia el cielo, y como un eco del mismo cielo, el pueblo de Dios resonó en un solo grito cargado de un poder celestial. La tierra tembló, los cielos se abrieron. De repente, como un torrente de justicia divina, un ángel del Señor emergió entre las nubes, iluminando el campo de batalla con una luz que deslumbraba a ambos ejércitos. Su presencia era un recordatorio de que la lucha no solo era física, sino espiritual. Las legiones celestiales estaban a la espera, dispuestas a actuar en el momento señalado. La revelación que tanto aguardaban comenzó a desenredarse ante sus ojos. «Esta es la hora de la redención», resonó la voz del ángel, profunda y llena de autoridad. Los que confían en el Señor no serán avergonzados. Recuerda lo que el Señor les prometió a vuestros padres. La tierra será nuevamente vuestra. Los corazones de los israelitas se llenaron de un ardor decidido, y la fe, como un río desbordante, invadió cada rincón de sus almas. Jefté, sintiendo el poder que fluía a través de él, gritó: «Hacia adelante, guerreros del Altísimo, el Señor pelea con nosotros». Y como un torrente se lanzaron al combate, el clamor de su fe mezclándose con el clamor de sus fuerzas. Los filisteos, aturdidos por la luz y el poder que emergía del campamento israelita, comenzaron a retroceder, sus corazones llenos de terror, y pronto la desbandada se convirtió en una huida. Así, en medio de la victoria, un aspecto del plan divino comenzó a revelarse. Era un recordatorio visible de que la intervención de Dios trasciende los límites de la comprensión humana. El camino de la liberación había sido trazado no solo para este pueblo, sino para futuras generaciones que, en su angustia, mirarían hacia esta escena como testimonio del poder soberano de Dios. Con la batalla apenas comenzando, un nuevo dilema emergía.
¿Qué significaría esta victoria para aquellos que vendrían después de ellos? La expectación crecía, y con ella, el vibrante eco de la verdad que aún faltaba por revelar. Era un misterio que resonaría. La pregunta colgaba en el aire mientras la victoria se aseguraba. ¿Cuál es el plan final de Dios para su pueblo? ¿Se atreverían a seguir fieles a la luz que habían recibido? El cielo esperaba, y con él, una revelación aún más profunda que cambiaría todo lo que conocían sobre la redención y la gloria del cielo en la tierra. La batalla rugía como un torrente imparable. Jefté, impulsado por la fuerza del cielo, avanzó entre su gente, cada paso resonando con una mezcla de audacia y devoción. «¡Alínense! ¡No retrocedan!», exclamó con fervor, mientras los guerreros israelitas se unían en un solo cuerpo, empujando hacia adelante como una ola en la tormenta. El bullicio de la contienda llenaba el aire, mezclándose con los gritos de los filisteos que luchaban por recomponer la organización entre el pánico. El ángel del Señor, que hasta entonces había iluminado el campo, parecía aún más brillante. Su luz dibujaba figuras celestiales en el cielo, un recordatorio constante de que la batalla no era solamente del hombre, sino del propio Dios. A medida que los israelitas se lanzaban a la refriega, el pavor en los corazones de los filisteos se transformaba en desespero. «¡Huida! ¡Retírate!», gritaban los jefes de las tribus enemigas, pero sus palabras caían en oídos sordos, helados por el terror de lo sobrenatural que presenciaban. Cada golpe de la espada israelita parecía estar guiado por manos invisibles. «Recordad lo que el Señor ha hecho por nosotros», resonó la voz de Jefté entre el estruendo. «Por cada año de sufrimiento, hoy cosecharemos justicia». Como un eco de sus propias palabras, un trote firme y solemne empezó a resonar detrás de ellos, una señal del ejército del cielo avanzando junto a ellos en esta cuán improbable lucha. Con cada victoria, la atmósfera se llenaba de un sentido de redención. «¿Cuántas veces ha luchado Dios por nosotros?», se preguntaron los guerreros en sus corazones, y su fe se reforzaba, llamando a la cohesión de su pueblo. Mientras tanto, la marea de la batalla transformaba su grito de angustia en himnos de alabanza. En el caos, Jefté avistó a un guerrero retorcido en el suelo. Al acercarse, pudo ver que se trataba de un joven soldado filisteo, su rostro surcado por el miedo y la desesperación. En un impulso de compasión, Jefté se inclinó y le preguntó: «¿Por qué luchas contra el pueblo de Dios? ¿No ves la mano del Señor en este día?». El joven, entre lágrimas, respondió: «No me he atrevido a elegir, mi rey. Vine a esta guerra por orden, mas he descubierto que pelear contra lo justo es un error fatal». Al escuchar esto, Jefté comprendió que la victoria no solo buscaba liberar a Israel, sino que también invitaba a aquellos que estaban atrapados en la oscuridad a seguir la luz. «Ven», dijo Jefté, «únete a nosotros. El Señor tiene misericordia incluso para quienes se pierden en el camino». Movido por la sorpresa de su encuentro, el joven dejó caer su espada, y simbolizando una nueva esperanza, se unió a la del ejército israelita. Mientras el combate continuaba, el ímpetu del pueblo de Dios crecía. Era como si cada golpe sincero, cada alma rescatada, estuviera engranada en el plan eterno de porvenir. Un murmullo colectivo comenzó a formarse. «El Señor es nuestro refugio y fortaleza». Finalmente, el caos se tornó en confusión entre los filisteos, y aunque la victoria se acercaba, una pregunta persistente latía en el corazón de Jefté y su gente. «¿Qué haremos con esta victoria, oh Dios? ¿Cuál es tu propósito para nosotros después de este día?». Las nubes comenzaban a disiparse en el horizonte, y en la calma que seguía al tumulto, un nuevo mensaje se destilaba en el aire: «Hoy ha comenzado un camino hacia un futuro glorioso. La tierra fluye con leche y miel para aquellos que confían en el Señor». Una voz potente resonó en lo alto:
no solo liberaré a mi pueblo, sino que a través de ustedes los demás pueblos de la tierra serán testigos de mi gloria. La revelación de Dios se manifestaba en cada corazón, cada vida tocada. Una estrategia de redención se comenzaba a desentrañar, un camino de esperanza que no solo abarcaba a los de Israel, sino a todas las naciones. Mientras Jefté contemplaba a su pueblo unido y el joven guerrero a su lado, un escalofrío de anticipación lo envolvió a medida que comprendía que la victoria no era el final, sino el principio de una historia más grande. ¿Qué significa esto?, se preguntaban unos a otros, mientras lo palpable se transformaba en misterio. Nos dirigimos hacia aquello que no hemos comprendido. ¿Qué aún por venir revelará el Señor a su pueblo? Las sombras de la victoria se extendían sobre el campo, y mientras los ecos de la batalla cedían, un profundo silencio se cernía sobre los corazones de los israelitas. Jefté, sintiendo el peso de los momentos trascendentales, se puso de pie con determinación. Este día será recordado como un testimonio de la fidelidad de nuestro Dios. La promesa de liberación se ha cumplido, pero hay más que aún debe ser revelado. Mirando a su alrededor, observó los rostros cansados, pero llenos de esperanza. Hombres y mujeres, guerreros e inocentes, todos habían sido testigos del poder divino en acción. Con voces remarcando el triunfo, comenzaron a elevar alabanzas al Señor, reconociendo su mano poderosa en cada golpe dado y cada alma liberada. ¡Aleluya! El Señor ha dado la victoria, resonaban sus voces entre las colinas. Sin embargo, en el corazón de Jefté persistían múltiples pensamientos. ¿Qué vendría después? ¿Qué dirección tomaría el pueblo de Dios en los días venideros? Cada paso dado en esa jornada se sentía como un eco del pasado, y cada resplandor de luz que caía del cielo parecía dibujar un mapa de lo sublime que estaba por llegar. A medida que se reunían, Jefté tomó la palabra. Hoy hemos visto la grandeza de nuestro Dios, y esta victoria no es solo nuestra, es una invitación a todos los pueblos. El Dios de Israel nos llama a ser luces para las naciones. ¿Estamos dispuestos a seguir su camino? Mientras sus palabras flotaban en el aire, un murmullo de asombro recorrió a los presentes. ¿Seremos nosotros los enviados de Dios? Eran las preguntas que resplandecían en sus miradas. Con ese pensamiento reverberando en la atmósfera, una figura poderosa apareció de entre la multitud. Era un anciano, conocido por ser un sabio del pueblo. Se acercó a Jefté, su rostro surcado por arrugas que hablaban de años de lucha y espera. «Hijo de Gilead», pronunció con voz serena. «No te inquietes, la victoria es solo el principio. El Señor tiene planes que superan nuestra comprensión. Escucha las palabras de los profetas que han hablado a este pueblo en tiempos pasados». El anciano citó las Escrituras. «He aquí, yo estoy haciendo un nuevo pacto con la casa de Israel, y pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones». Jeremías 31, 31, 33. Las palabras resonaron profundamente en el corazón de los oyentes, trayendo un sentido de misión divina, una promesa de transformación. «Estamos en el umbral de algo grandioso», continuó el anciano. «Las victorias son testimonios, pero la verdadera obra de Dios se manifiesta en los corazones restaurados. Seréis conocidos no solo como vencedores, sino como mensajeros de su paz». Una atmósfera de reverencia cayó sobre ellos, y la promesa de un nuevo amanecer se precipitaba sobre el pueblo. Jefté, sintiendo un fuego arder en su ser, se giró hacia sus hombres. ¿Nos atreveremos a llevar este mensaje a todos los confines de la tierra? ¿Estamos preparados para ser parte de este gran plan? «Sí», gritó el joven soldado filisteo, ahora parte de ellos. «Nosotros seremos sus portadores de esperanza. El mundo debe conocer la gloria de nuestro Dios». Y así,
Con la determinación reforzada e iluminados por la revelación del anciano, Jefté estaba preparado para marchar hacia lo desconocido. Mas en la creación de ese nuevo vínculo, una sombra de misterio comenzó a manifestarse. No era solo la victoria lo que estaba ante ellos, sino también el camino de perfección que Dios había planeado. Mientras se alistaban para su próxima aventura, una voz resonó en los cielos una vez más, dulce y firme. Hoy ha empezado un nuevo capítulo. La historia de mi pueblo se despliega. Sin embargo, os advierto, un héroe de fe surgirá entre vosotros, quien llevará la carga de un pacto olvidado. Sus pasos traerán tanto liberación como juicio. ¿Estáis listos para lo que está por venir? Las incertidumbres parecían danzar en el aire, tejiendo una red de expectativa. Jefté miró a su alrededor, dando cuenta de que cuando se trata del plan de Dios, siempre habrá más en la historia. ¿Qué significaba este nuevo héroe? ¿Y cómo cada uno de ellos jugaría un papel en la grandiosa revelación de su gloria? El misterio envolvía el futuro, y con cada susurro, sus corazones latían con la promesa de lo que estaba por desatarse. El viento fresco de la mañana acariciaba las tierras de Israel, trayendo consigo un aura renovada tras la batalla. Jefté, ahora un líder confirmado, miraba a su pueblo con la certeza de que el triunfo había sido solo el inicio de un periodo de transformación. A medida que los días avanzaban, un nuevo propósito comenzaba a tomar forma entre ellos, como una promesa que germina en la tierra fértil. Las alabanzas del pueblo resonaban por las colinas, elevándose como incienso ante el Creador. Pero entre la celebración, Jefté no podía sacudirse la sensación de que un desafío aún mayor aguardaba. En su corazón, la voz divina continuaba susurrando, advirtiéndole sobre el héroe de fe que debía surgir. Una semana después de la victoria, Jefté convocó a todos los líderes de las tribus, en el mismo claro donde había hecho su llamado a la batalla. El ambiente era uno de expectación. Cada rostro reflejaba el deseo de entender la dirección que Dios había proporcionado. «Hermanos», comenzó Jefté, «nuestro Dios ha peinado entre nosotros una gran victoria, pero no permitiremos que la complacencia se interponga en nuestros corazones. ¿Qué lecciones hemos aprendido? ¿Cómo procederemos en obediencia a su plan?» Los murmullos se extendieron entre la asamblea, cada líder compartiendo sus reflexiones. «La unión fue nuestra fortaleza», dijo uno de los ancianos. «Si permanecemos juntos en propósito, nada podrá detenernos». Otro tribu, sin embargo, advirtió: «Debemos estar atentos a las trampas del enemigo, ellos podrían planear su venganza». Mientras hablaban, Jefté mantuvo su mente en la búsqueda de sabiduría. Deseaba que la conexión del pueblo con Dios creciera más allá de la simple victoria. Fue entonces que un joven se levantó, su rostro iluminado con fervor. «Yo vi la mano de Dios en combate», dijo, temblando de emoción. «No podemos olvidar que nuestro deber es ser luz entre las naciones. Podemos enviarnos unos a otros para compartir lo que hemos aprendido». Y Jefté sintió una oleada de aprobación. «Hoy así lo haremos. Cada tribu enviará mensajeros a las naciones vecinas para contar la historia de cómo nuestro Dios venció al enemigo. El mundo necesita oírlo». Pero en medio de esta propuesta, un anciano recordó el mensaje del profeta. «Dios nos avisó de otro plan. Será un pacto, y su promesa se manifestará de una nueva manera. Debemos prepararnos para su cumplimiento». Las palabras resonaron como un eco en la mente de Jefté, llevándolo a un punto de introspección. Se dio cuenta de que su pueblo no solo necesitaba compartir la victoria, sino también prepararse para un cambio radical que Dios estaba a punto de iniciar. En su corazón la inquietud creció. ¿Qué tipo de pacto sería? ¿Y quién sería el elegido para llevarlo a cabo? Mientras tanto, en las tierras filisteas, la inquietud también se cernía. Los líderes de los filisteos, avergonzados por su derrota,
se reunieron en consejo. «No podemos permitir que la esperanza crezca entre los israelitas», gritó uno, su rostro cubierto de ira. «Debemos encontrar al nuevo líder que surja entre ellos y aplastarlo antes de que ellos continúen su camino hacia la grandeza». El consejo reafirmó su decisión de actuar por la venganza, pero su arrogancia sembraba la semilla de un nuevo fracaso. En las sombras, algunos comenzaron a murmurar que podrían utilizar métodos más sutiles para desestabilizar la fe y unidad del pueblo. «Divídelos y caerán», susurraron. Mientras Jefté se preparaba para enviar a los mensajeros al amanecer, una revelación divina se dejó sentir. En la quietud de la noche, recibió un sueño inquietante. Una figura estaba cruzando un desierto, llevando la carga de un nuevo pacto. En su corazón sabía que esta figura podría ser más que un simbólico héroe. Sería el puente entre la humanidad y la gloria de Dios. Cuando despertó, se dio cuenta de la alineación que necesitaba en su pueblo. Aproximándose a los líderes, les dijo: «Dios está a punto de hacer algo nuevo, y cada uno de nosotros debemos estar listos para el fe que sigue. Hay promesas en el horizonte que no hemos comprendido del todo. Os uniréis para buscar la verdad en este pacto». Los ojos del pueblo se llenaron de anticipación y comenzaron a templar sus corazones en oración. La búsqueda no solo sería por la liberación, sino por una profunda restauración que convertiría al pueblo de Israel en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Así, mientras las noticias sobre el nuevo pacto comenzaban a resurgir, se intuía una revelación que no solo afectaría a Israel, sino a todas las naciones. ¿Qué personaje glorioso se levantará en medio de esta búsqueda? ¿Y cómo cambiará el rumbo de la historia? El pueblo permanecía al borde de lo desconocido, sintiendo que algo asombroso estaba destinado a surgir de las sombras, como una luz en la oscuridad.